alabanza para ti, que cada vez que yo respire brote olor fragante de mi ser, y así vayan subiendo a tu trono mis ofrendas que adoran tu grandeza, que lleguen una a una a tu mesa, perfumando el lugar, tu hermosa presencia. Eres lo mejor que me ha pasado, por nada te cambio, mi vida has alegrado. Viviré contigo siempre abrazado, un tesoro de amor. Eres lo mejor que me ha pasado, por nada te cambio, mi vida has alegrado. Viviré contigo siempre abrazado, un tesoro de amor. De ti estoy enamorado. Cada latido de mi corazón sea una acción de gracias por tu amor, que cada vez que yo parpadee mi alma grite aleluya, gloria a Dios, y así vayan subiendo a tu trono mis ofrendas que adoran tu grandeza, que lleguen una a una a tu mesa, perfumando el lugar, tu hermosa presencia. Lo mejor que me ha pasado, por nada te cambio, mi vida has alegrado. Mi vida has alegrado para siempre, Señor, con tu obra redentora. Eres mi tesoro de amor, lo máximo en lo que cualquier ser humano puede aspirar en esta vida terrenal. Eres tú, Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos da de compartir de tus cosas. Gracias, Señor, por dejar abierta tu palabra y que tus revelaciones puedan ser entendidas, leídas y anunciadas. Sea para ti, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy, querida hermana, querido hermano, que en esta hora activas este audio, porque lo que queremos es ver una última entrega acerca de las últimas cosas para la iglesia de Jesucristo. Lo que hay para el final, lo que anticipa nuestro encuentro con el Señor. Sea para ti, Señor, toda la gloria, honra y alabanza. Señales que habrán de su regreso. Sí, Señor, señales que están anunciando el pronto e inminente regreso de Cristo Jesús para encontrarse con sus fieles en las nubes. Oh Señor, bendito eres, para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto está en la carta en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos del 44 al 47. Bien, recopilando las señales finales para la iglesia de Jesucristo, ya hablamos de guerras y rumores de guerra, de hambres, pestes, terremotos, y hay más. Pero pendiente, la palabra de Dios nos dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán
muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versos del 3 al 5. Entonces, tenemos un peligro de ser engañados. Tenemos un peligro de ser confundidos. Tenemos un peligro de caer en la trampa. ¿De qué cosa? Una de ellas es la ciencia humana. ¿Engañarnos cómo? Bueno, con los avances científicos, con la ciencia humana, el ser humano puede engañarse en el sentido de, 1, somos autosuficientes. 2, somos impresionantes. 3, somos lo máximo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Eso lo escribe nuestro Dios y Padre en el Salmo 107, número 27. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y hay más palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6, versos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo aconseja a Timoteo el tener cuidado con la falsamente llamada ciencia, porque entonces sí es verdad que hay una ciencia verdadera, que es la ciencia de Dios, la que Dios aplica. Esa sí es una ciencia correcta, pero la ciencia humana es engañosa y prepotente. Ya aproximadamente 540 años antes de manifestarse el amor de Dios a través de Jesús de Nazaret, 540 años antes, le reveló al profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. También al profeta Abdías le dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. También le dio al profeta Nahum otra, pero esa que le dio al profeta Abdías, de que si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ahí está enseñando Dios que cuando el mismo Satanás dijo que iba a poner su sitio de estadía por allá en las estrellas, no es un sitio que él elige y que él decide hacerlo. No, Dios tiene el control. Pero cuando el ser humano se decide a salir del planeta Tierra a explorar, ejemplo, la Luna, ejemplo, buscar otros planetas, entonces de allí dice el Señor que también lo derribará. ¿Por qué? Porque lo dado al ser humano es todo lo que está dentro de nuestro planeta, no lo que está afuera. Si de algo
ha servido los viajes espaciales, podríamos decir que es para las telecomunicaciones porque pudieron ponerse los satélites en órbita. Mas no sabemos si había otra manera de tener unas telecomunicaciones sin ese gran costo. No lo sabemos, pero en las posibilidades está. Sin embargo, en lo que nosotros como realidad tenemos hoy, si de algo han servido los viajes espaciales, ha sido para eso, telecomunicaciones, por ejemplo, la red global de Internet. Entonces, decía que además de el profeta Abdías, también le da una profecía a Nahum. Le dice al profeta Nahum en el capítulo 2, verso 4, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Ya en el tiempo del profeta Nahum, apenas habían aquellos tipo de carros para la guerra, donde podían montarse dos, el que dirigía el carro y otro que era un guerrero. Ese era el tipo de carro que había. Sin embargo, esta descripción que está haciendo es como los carros que nosotros vemos en nuestra época, en nuestro siglo XXI. Ya era un anticipar qué era lo que venía. El profeta lo vería y sin entender lo diría, pero era la profecía. Lo que estamos viendo acá son medios de transportes avanzando, progresando. Y de hecho, en cuanto a los medios de transporte, hasta antes del siglo XX era solamente lo que podía avanzar algo movido por caballos. Ya cuando entra el siglo XX, que empieza a desarrollarse el motor a vapor, empieza toda una vertiginosa carrera de avance y más avance acerca del transporte, llegando hasta fabricarse transportes aéreos. Entonces, en muy poco tiempo, hablando de un siglo, se avanzó lo que no se había avanzado en 19 siglos anteriores, tomando en cuenta el punto de partida a partir de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si hablamos de la humanidad, estaríamos hablando de 6.000 años. En 6.000 años no se avanzó en transporte lo que se avanzó solamente en el siglo XX. Bien, es el Señor el que pone la inteligencia en el ser humano la desarrolla, y estas son nuestras señales reales, las que estamos viendo. Bien, el transporte aéreo decía, porque en lo aéreo actualmente se puede dar la vuelta al mundo en un jet en 24 horas y en una nave espacial en mucho menos. Apenas en 80 minutos se puede dar la vuelta al mundo. Bien, y en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología, más allá, llegamos a un avance de electrónica tremendo, que llegamos hasta la fotoelectrónica, donde hablamos de transistores y más allá de transistores, componentes que agrupan conjuntos de dispositivos electrónicos llamados microchip en tarjetas. Y finalmente, microchip hasta en la piel, tanto de animales para ponerlo a prueba y hasta en seres humanos. Bien, todos estos adelantos son señales profetizadas previas a el encuentro de la iglesia con el Señor. Dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece
desde un extremo del cielo hasta el otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto está en Lucas 17, versos 24 y 27. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso está en Génesis capítulo 6, versos del 5 al 8. Todo esto lo estamos diciendo porque cuando el Señor habla en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, también hace referencia a que su venida sería como en los tiempos de Noé. Entonces estamos hablando de una situación de descomposición familiar, de descomposición social. Y hoy en día, ¿qué observamos nosotros como descomposición familiar? Uniones sin legalidad matrimonial. Y en los que se casan, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcios. Papá y mamá con ocupaciones absorbentes fuera del hogar que marcan a los hijos con problemas graves. Y respeto entre los miembros de la familia, de esposo con esposo, y respeto también de los padres con los hijos, todo esto y viceversa. Y respeto generalizado. También observamos que la meta de la familia es solo un estatus material muy por encima del deseo de ser guiado por Jesucristo. ¿Qué más vemos como descomposición familiar? Maltratos, tanto verbal como físicos en la familia. Todo esto lo observamos en la familia, pero como la familia es la célula fundamental de la sociedad, entonces se provoca ahora la descomposición social. Y en la descomposición social, ¿qué podemos ver? Algunos problemas graves: embarazo precoz, sexo libre, niñez abandonada, delincuencia juvenil, uso del alcohol y de otras drogas como vicios socialmente permitidos, asesinatos permitidos, los abortos, quitar la vida a los neonatales, frágiles e inocentes criaturas. También la eutanasia, permiso para terminar con la vida a una persona que está desahuciada. El ser humano ha tomado esa determinación. ¿Qué más ha hecho el ser humano? Observando la sociedad, observamos un aumento tremendo del suicidio como fenómeno que cada vez asombra menos a la sociedad. La escalada de violencia organizada o individual para producir ¿qué? Extorsión, secuestro,
violación, sicariato. Todo esto es lo que observamos como descomposición social y más. Pero dice la palabra de Dios que de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como un hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Todo esto está en Marcos 13, versos del 28 al 37. Son señales que vemos en nuestra época, en nuestro entorno, en nuestra realidad de descomposición familiar y descomposición social. Hay cosas que todavía van más allá hacia la degradación del hombre, hacia la perversión del hombre. ¿Qué más tenemos? Aceptación del homosexualismo y lesbianismo como derechos ante la sociedad. ¿Qué más? Prácticas ocultistas y demoníacas. Todo tipo de adivinación. Y finalmente, hago referencia a un relativismo de creencia o fe con aceptación del ateísmo. Mis queridos hermanos y amigos, que en esta hora estamos corriendo el telón hacia toda esta desastrosa realidad, estamos delante de el ser humano decidiendo cosas de manera anárquica, es decir, con toda la intención y sin ruborizarse para nada de ofender a Dios, de ir con una conducta anti Dios 100%. Todo esto lo está viendo Dios. Es más, lo está sintiendo Dios en su corazón, porque es su creación la que lo está haciendo. Entonces, todo esto es un cúmulo de factores negativos que van a detonar eventos. Para nosotros, los creyentes en Jesús de Nazaret, uno muy bueno. Su regreso por sus fieles. El rapto de la iglesia. Bendito sea Dios. Pero para los no creyentes, para los incrédulos, para los que han desechado al Señor, desata entonces ese tiempo triste, trágico y el más oscuro para la humanidad, que son los 7 años con el anticristo, 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio finales donde él exige adoración para él. Todo esto sabemos que Satanás se ha movido desde un principio
a través de recursos que el ser humano tiene como avances, entretenimiento, tecnología, pero que Satanás los usa para su propósito malvado: engañar y producir pérdidas de almas a nuestra humanidad. ¿Cuáles son esos medios que ha usado Satanás desde un principio? Historias contadas en libros, en revistas, en periódicos, obras teatrales, telenovelas, series, películas en general, y la red global de Internet. No quiero decir que todo esto es malo, sino que Satanás lo ha usado. Cuando yo nos hacemos asiduos seguidores de una telenovela, podemos sin lugar a dudas sacar conclusiones acerca de qué es lo que más promociona la novela. Es posible que haya tenido un final feliz. ¿De cuántos capítulos? Vamos a decir que de 80 capítulos. Pero la cosa se resolvió en los últimos 2 capítulos. ¿Y qué hubo en los 78 primeros? Toda una escuela para envidia, para infidelidades, para rencores, para maquinaciones de trampas, para maquinaciones de estafas, para provocar la tristeza en seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que está imperando en esas novelas? Por mucho marco que tenga de una naturaleza, ¿qué está haciendo el ser humano allí? ¿Qué está enseñando el ser humano como conducta? Por cierto que no será predicar el Evangelio. Por cierto que no será Dios honra a los que le honran. Por cierto que no será paga con bien el mal que te hagan. No se enseñará eso. Entonces, en todo este aparataje que usa Satanás, ya sea telenovelas, revistas, obras teatrales, series, la internet, nosotros que sabemos sus maquinaciones, que no ignoramos sus maquinaciones, queridos hermanos, amigos, tenemos que ser selectivos. No podemos estar haciendo uniones con yugos desiguales en cuanto a engancharnos con cosas que realmente sabemos que no son de Dios. Entonces, es una de las maneras de estar velando, de ser prudentes ante ese inminente evento, ante ese encuentro esperado con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Y en la continuación de la palabra de Dios, cuando habla con Abraham, el Señor, acerca de la indignación que siente por la homosexualidad, por el lesbianismo y por la depravación, hay un trozo en la Biblia que dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que ha de hacer. Génesis 18:17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Continuemos en otra porción de ese mismo texto.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé y ahora veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios está pendiente de cada movimiento del ser humano. Querido hermano, querido amigo, no hay vida privada. Eso no existe. Un atributo de Dios es la omnisciencia. Todo lo sabe. La omnipresencia en todos lados está presente. Está presente y lo sabe. También es todopoderoso y tiene muchos otros atributos. Gloria a Dios que su misericordia es para siempre, que tiene paciencia. Pero, ojo, no hay vida privada, no la hay. Dios sabe todo lo que haces tú y todo lo que hago yo. Por lo tanto, estemos a cuenta con el Señor. Reconozcamos cuando fallamos, enmendemos nuestra falta, pidamos perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús para alcanzar ese perdón que nos libra de culpa ante Dios Todopoderoso. En Cristo Jesús hay perdón, hay un manantial de perdón. Si de todo corazón se lo pedimos, a un corazón constricto y humillado, nunca Dios lo rechaza. Gloria a Dios por eso. Y continúa el Señor cuando va hacia Sodoma y Gomorra y ve que la depravación es la que ya había subido como clamor. Génesis 18 del 20 al 21 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de Lot, y se volvió estatua de sal. Esto es Génesis 19, del 24 al 26. Hay castigo, queridos hermanos y amigos, para todo el que ofende al Señor. Ahora, como el trato es personal, la lluvia de azufre y de fuego será personal también. Y entonces es personal cuando se desata esa terrible enfermedad del VIH, del SIDA. Cae azufre y fuego, destrucción sobre el ser humano. Y no es ninguna casualidad que lo primero que afecta son las defensas del organismo, lo que llama la ciencia el sistema inmunológico del ser humano. Así se produce una destrucción individual por esos actos contra natura ocasionados, hechos, provocados por el ser humano cuando se deprava. Pero para nosotros hay palabra de Dios con buena noticia, para todo el que se arrepiente, para los que andamos en el camino, y si alguno no se ha arrepentido de lo que está escuchando este audio, hay buena noticia para ti. Si tú andas en oscuridad, hay buena noticia para ti. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Eso está en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Ahí está la buena noticia. Salvos por gracia. Celebramos esta gracia salvadora que tenemos. Invitamos a los que no la tienen. Está a un paso. ¿A dónde? A un paso que es tu fe. Ya solamente con el cambiar tu pensamiento, de decir, me doy cuenta que estoy haciendo mal, reconozco en Dios su amor y misericordia por mí, a Él le voy a reconocer mi falta y le voy a rogar, a suplicar, a pedir que me perdone en el nombre de Cristo Jesús, el que envió para salvarme. Ojalá lo hagas, hermano, lo hagas, hermana y amiga y amigo, que en esta hora escuchas este mensaje, porque las señales están dadas, porque el Señor está a las puertas, porque se acaba el tiempo de la gracia. Finalmente, un último texto de la palabra de Dios que dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Eso está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 15 al 23. Querido hermano, querida hermana, estimada amiga y estimado amigo, bendito sea Dios que nos da la oportunidad de tener un aviso a tiempo. Gracias, Señor. Tus señales están dadas. Tu llamado está hecho. Nuestra decisión es la que va entonces a inclinar la balanza, a salvarnos o a perdernos. Dios quiere que nos salvemos. Tanto lo quiere que no escatimó en sacrificar a su Hijo unigénito
por ti y por mí. Renovemos nuestra fe en el Señor. Renovemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Pero seamos también de los que anuncian, de los que proclaman, de los que defienden esta buena noticia. Que podamos reconocer la salvación que ha hecho el Señor en nosotros delante de los hombres, delante de nuestros familiares, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestros vecinos. Oh Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido compartir de estas señales que tú nos das en tu amor infinito, en tu amor incomprensible, al cual agradecemos en esta hora. Gracias por tu manifestación preciosa en Cristo Jesús. Gracias por tu manifestación, Dios Espíritu Santo, que es el que nos permite en esta hora poder entrar en tus palabras, en tu revelación. Gracias, Todopoderoso Dios. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo. Pido a mi Dios y Salvador, sea bendiciéndote, querido hermano y amigo, querida hermana y amiga, sea bendiciéndote abundantemente y que haya ese feliz encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. A escucharme mientras de colores mi oscuridad. ¿Qué quieres que te haga? Me dices, trazando matices con tu majestad. Son tus pinceladas de amor, perfecto paisaje en mi corazón. Dibuja en este lienzo una historia con la acuarela de tu gloria. Amado pintor, un alboroto que no es normal, escucho alrededor de mí.